Este vídeo es posible gracias a los mecenas de Patreon. No te vas a creer la mierda que vas a ver sin desempolvar cassettes, para eso está Videoback. Y aquí las películas más de rebobinar. Videoback. Bueno, familia, lo primero, cumplimos 10 añazos. Sí, amiguetes, Videoback cumple 10 años, una cosa de locos, que yo no me esperaba ni de broma, pero además tengo que daros las gracias porque si no fuera por los colgados que veis este canal, pues aquí no estaríamos. O igual sí, yo qué sé, no lo sé, pero no tendría tan buen aspecto. Pues nada, familia, hoy nos vamos a Italia a reseñar un peliculón de la Film Mirage del bueno de Joe D'Amato. Una película dirigida por el mismo D'Amato y nuestro queridísimo Luigi Montefiori, o sea, George Eastman, que también escribe, bueno, esta maravilla de guión. Se trata de 2020, Los Rangers de Texas. Un auténtico spaghetti western, pero post-apocalíptico, con acción, violencia, explosiones, bueno, un peliculón. No. Por cierto, echad un vistacito si queréis comprar camisetas tan molonas como esta. Malaguitas, ¿a que os mola? Pues ya sabéis, linda la descripción y os lleváis un regalito. Pues nada, familia, sin más preámbulos, comenzamos con la gran maravilla del año 1983, 2020, Los Rangers de Texas. ¡Vamos para allá! La película comienza en el año 2020 en Texas, un escenario postnuclear donde la civilización se ha ido al garete y las bandas de saqueadores hacen de las suyas. ¡Le ha dado sorpresa! Uno de estos grupos está atacando un monasterio. Entre monjas a punto de ser violadas, crucifixiones truculentas y una ensalada de balazos digna de bar cutre, los Rangers llegan a salvarlos a última hora. Bueno, lo primero que nos llama la atención es el equipamiento tan puntero que llevan los Rangers. Bueno. ¿Por qué han tardado tanto? Bueno, vete tú a saber. Igual estaban en la peluquería retocándose el pelazo, porque vaya pelazo, ¿eh? Después de repartir estopa, rescatan a Maida, esta rubia aterrorizada interpretada por la buena de Sabrina Siani. Y aquí descubrimos que el verdadero enemigo no solamente está fuera, sino también dentro del grupo. Este Ranger llamado Catch Dog intenta violar a la chica, dejando claro que su apodo no se lo pusieron por gusto. Ya está bien, Bulldog. Sí, por algún motivo en el doblaje le llaman Bulldog. Nisus, todo un caballero andante sin armadura, ni camiseta, lo expulsa del grupo al momento. Resultado, Catch Dog se pilla un cabreo que flipas porque acaba de quedarse sin compañeros ni plan de jubilación apocalíptico. Ya no eres uno de nosotros. ¡Estás fuera! Mientras el ex-Ranger planea su venganza, Nisus se marcha con Mayra a fundar una familia posapocalíptica y tener una hija de nombre exótico, Kessia. Y así viven 5 años de vida feliz en Freetown, una comunidad que parece un pequeño Edén en este yermo radioactivo. Tienen una mina de uranio con la que generan electricidad y un vecindario que no te pide sal para la tortilla, sino alambre de espino para reforzar la valla. Que por cierto, vaya mierda de seguridad que gastan. Evidentemente la paz dura lo que un caramelo en la puerta de un colegio porque regresa Catch Dog, pero en plan perro vengativo. Ha montado su propia pandilla de moteros chuscos y se ha aliado con Black One, un señor calvo con aire de general fascistoide que cuenta con un ejército y escudos de fuerza futuristas que a simple vista parecen tener un grave fallo de diseño. Me equivoqué. El ataque a Freetown es el festival de la destrucción. Nisus trata de defender a su familia con heroicidad y poca cabeza, la verdad, porque aunque la cosa empieza bien, el pobre acaba hecho un colador. Sí, señores, han matado al líder en 10 minutos de película. Mayra es capturada y vendida como esclava. La niña queda huérfana de golpe. ¡Drama! El pueblo, convertido en un campo de trabajo, sufre la tiranía de Black One. Todo pinta fatal, pero por suerte nos quedan Halacron, Jap y Red Wolf, el resto de Rangers, para retomar la bandera de la justicia. La misión de rescate los lleva a un tugurio maloliente, donde Mayra es prisionera de un mafioso local. Ahora los dos son míos. Halacron decide liberarla de la manera más surrealista, jugándose la vida en una ruleta rusa. Eso sí, así también juego yo, porque lo que hace es obligar a su rival a pegarse un tiro.
claro, nos ha jodido. Se arma una bronca que flipas en el bar y cuando los Rangers creen que han logrado la libertad, termina apareciendo la policía local. Os caerán 10 años de trabajo en las minas por todo lo que habéis hecho. Llévenselos. Increíble que todavía haya sheriff en este holocausto. Resultado, Alacron y Jabb van directos a trabajos forzados en una mina de sal donde hay torturas tan bizarras como obligar a tu prisionero a comer puñados de sal y beber orina. Está fresquita. Sí, amigos, habéis escuchado bien. Se ve que la explosión nuclear no dañó la imaginación morbosa de ciertos guardias. ¡Qué asco! Afortunadamente, el siempre silencioso Red Wolf aparece de la nada cual ninja nocturno, raja unas cuantas gargantas y libera a sus amigos. Eso sí, antes de liberar a Jabb, le dan de beber a que no lo adivináis. Tiene un sabor raro. Y de paso se llevan a Maida. Ya con el equipo reunido, menos Nisus, que en paz descanse, surge el ¿y ahora qué hacemos? No lo sé. Pues vaya, se han enterado de que hay una tribu indígena oculta en el bosque. Caballos, tipis y, oh sorpresa, un arsenal de automóviles que funciona sin gasolina. No me preguntéis cómo, porque no sé cómo va esto. Magia. Eso sí, son obligados a pelear en una lucha ritual. ¡Ay, ven para acá, que te vas a enterar, hombre! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Tengo peluca! ¡Oh! ¡Para ti, no para mí! ¡Ay! Tras una victoria indiscutible de los Rangers, la tribu se convence de ayudar a nuestros héroes contra Black One y sus tropas. Lucharemos a tu lado. Llega la batalla final en Freetown. Soldados con campos de fuerza, moteros asesinos y un ejército de jinetes indígenas lanzando flechas de metal capaces de penetrar los escudos. La física, amigos, brilla por su ausencia, pero la diversión es total. ¡Pero qué pelazo que gasto! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay! ¡Venid para acá! Estos escudos tienen un problema. Soy un calvo malvado. ¡Ay! Los soldados del villano caen como moscas. Alacron, Jabb y Red Wolf avanzan por la planta nuclear repartiendo tiros y cuchilladas. Catchdog, el traidor supremo, muere por fin víctima de la escopeta de Maida. ¡Pum! Venganza servida. Pero en medio de la euforia, un golpe bajo. Jabb cae acribillado sin la menor ceremonia. ¡Ay! La peli se carga a los protas como si nada. Por fin, solo queda en pie Black One con su escudo personal. Alacron le atiza con un hacha arrojadiza al estilo Tomahawk, atravesando el escudo y clavándosela en el pecho. Claro, es que ese escudo no está bien diseñado. ¡Qué porquería! El villano estira la pata con cara de no me lo puedo creer y tenemos una victoria para los pocos Rangers que quedan, la tribu y el pueblo. Maida se reúne con su hija y Alacron se despide en plan forastero de western, prometiendo un futuro retorno. Con música sintética topocha de fondo y un aire de aquí no ha pasado nada, termina 2020 Los Rangers de Texas. ¡Ay, qué hijo de puta! Sí, amiguetes, lo que seguramente era el guión de un western reciclado, siguiendo la estela de estas películas post-apocalípticas que tanto lo petaron a principios de los 80, pues sí, un flipe, tío, en la línea de las películas de Joe D'Amato de esta época, que cada vez contaba con menos dinero en sus producciones y también, por qué no decirlo, menos vergüenza. Así que nada, espero que hayáis disfrutado, si así ha sido, dejad vuestros likes, comentarios y demás, y espero que estemos por aquí otros 10 años más. Pues nada, familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Está fresquita.